Aquí fue cuando empezó todo el mogollo del asunto, vamos. Venía un piquete de la CS y de la CGT conjunto, llevábamos una mañana un poco tensa con la policía. Al principio iba la cosa bien, pero luego empezó a tensarse un poco la cosa porque nos dimos cuenta que estaba todo cerrado. Tampoco teníamos nosotros mucha labor que hacer porque estaba todo el comercio cerrado de sesión, excepto un poco de la Hacienda, 3 sucursales bancarias que rápidamente cerraron y un bar que nos encontramos por ahí. Yo creo que estaba hasta despistado del bar. Y bueno, ahí empezó un poco la tensión en ese bar, ¿no? Unas calles un poco más para allá, porque intentamos repartir un poco la propaganda, bueno, la información sobre por qué llega la huelga y bueno, por parte de la OIP no nos dejaron informar, se pusieron ya un poco nerviosos y tensos, y poníanse nerviosos y tensos porque realmente no estaba ocurriendo nada. Yo a lo mejor esperaba que iban a salir ahí 500 entapuchos, saquémoslo todo, pero realmente esa mañana no, durante ese piquete ningún tipo de incidente y estaba la cosa muy tranquila. La población de Sison fue totalmente consciente de la importancia que tenía la huelga y la secundó mayoritariamente. De la que veníamos ya por aquí, que nos íbamos a retirar para preparar la manifestación, pues un comercio de por aquí estaba abierto y también se le fue a informar. Y yo creo, bueno, lo que pensamos es que la policía, como vio que nos estábamos acercando a la sindical, que no había motivos para nada, pues uno se encabronó con uno de los del piquete, no sé qué le dijo cuatro palabras. Primero, gracias a todos por asistir a esta movilización solidaria con todos los compañeros que hoy están imputados. Voy a leer un comunicado. Hoy, hace 2 años, durante la huelga general del 14 de noviembre, los antidisturbios cargaban sin ninguna justificación sobre un piquete que veníamos informando en el pueblo de Gijón, que era necesaria la huelga por todo lo que estaba pasando. En consecuencia de esto fueron detenidos 4 compañeros. Su delito no fue otro que defender los derechos más básicos: trabajo, alimentos, vivienda, sanidad, educación, todo lo que se reivindicaba con aquella huelga general. Estas detenciones provocaron que miles de trabajadores y trabajadoras rodeásemos la comisaría de Gijón durante varias horas hasta la puesta en libertad. La respuesta fue firme, contundente y sin paso atrás. A la hora de liberar a los compañeros detenidos resultó imparable y nos demostró una vez que la clase obrera, si permanece unida, puede conseguir todo aquello que se proponga. Así de criminal es el sistema capitalista, así de criminales son sus leyes, así de criminales son quienes dirigen y lo hacen posible. Nos condenan al paro, a la precariedad, a la miseria y sin embargo permiten que en el Estado español y en Asturias no haya más que ladrones, rateros, empezando por la Casa Real, hay que decir así de claro, la Casa Real, siguiendo por los banqueros, empresarios, especuladores, políticos y, como no, sabemos que sindicalistas. No vamos a permitir que todo esto siga pasando. Tenemos que seguir saliendo a la calle y si es necesario salir todas las semanas, tendremos que salir. Y es necesario que hagamos un nuevo esfuerzo, pero no para recuperar la criminal economía del sistema capitalista, sino para echar fuera a todos los que nos sobran: capitalismo, sus gobiernos, sus banqueros y, como no, la patronal. Contra la represión, lucha obrera. Lucha de la clase trabajadora. Muchas gracias.